El día de hoy traemos el corrido de las 11 tumbas, que también se le puede llamar el de los hermanos del Fierro o la dinastía de la muerte, porque así se les conoce a estos hermanos. Y bueno, es un corrido que dice, fronteras tamaulipecas, ¿cómo olvidar tu recuerdo si en tus pueblos han matado a los hermanos del Fierro? Bueno, pues así más o menos va, la canta Ramón Ayala. Eh, pues ahí está el asunto. Esta es una familia muy conocida de allá de Vallehermoso, de un lugar llamado La Piedra. En aquel tiempo, cuando ellos vivieron, cuando empezó la dinastía, era parte de Matamoros. De hecho, está muy pegado de Matamoros, pero actualmente ya es otro municipio. Esta familia se remontan a hace muchos años atrás. Se llamaba Don Eduardo del Fierro. Él era un criador y comerciante, criaba animalitos y comerciaba con ellos. Y él era de San Luis Potosí, fíjense de dónde era la familia. Y por allá de 1870, hablamos de 150 años atrás, se estableció en el rancho La Piedra, que era en ese tiempo, pues, pertenecía a Matamoros. Ahí llegó junto a su padre Manuel del Fierro. Estando ahí, se casó el 12 de mayo de 1875 con su prima hermana. Se acostumbraba por aquellos tiempos y ahorita todavía se acostumbra a veces en el norte se da carrilla, casarse con primos. Su primera, doña Manuela López Guerra, que era de San Carlos, Tamaulipas, ella. Entonces una tamaulipeca con un, no de San Luis, pero se sentaron ahí en Matamoros, o lo que ahora es Vallehermoso. Don Eduardo del Fierro fue hijo de don Manuel del Fierro. Don Manuel del Fierro a su vez no era de San Luis Potosí, es un batidero, él era del Distrito Federal. Y la mamá de don Eduardo del Fierro era Trinidad López, ella sí era originaria de San Luis Potosí. O sea, se casó en San Luis Potosí, ahí nació Eduardo del Fierro y luego se van para allá, para Matamoros, ahora Valle Hermoso. Los abuelos de ellos eran Lorenzo López y doña Trinidad de los Santos Coy, quienes fueron eh, su esposa Manuela López Guerra de don Eduardo del Fierro. Don Manuel del Fierro murió el 26 de diciembre de 1908, murió joven en Matamoros, pues porque él nació por allá eh, murió joven, pues porque todavía era a principios del siglo, ¿verdad? Le dio un derrame cerebral y su hijo Eduardo del Fierro, se llamaba igual que él, murió en 1910 en la misma ciudad a los 60 años de edad. Bueno, pues ahí está cómo iniciaron todas las cosas. En los tiempos revolucionarios, en el caserío del Rancho La Piedra, que hoy es municipio de Vallehermoso, la familia del Fierro importaba contrabando de armas para el ejército de Venustiano Carranza, con el ejército constitucionalista, y al parecer el enlace era un tal Basil Zaharov, que era ruso, pero tenía la nacionalidad turca. En aquel tiempo había mucha diáspora de rusos y él le tocó nacer en Turquía, pero era de origen ruso y ahora estaba acá siendo el contacto para traer las armas de Estados Unidos. Después de la época de la revolución, eh, o sea, ellos ya se habían dedicado a esto de las armas, pues al acabar la revolución, pues ya no había el negocio y ahora se dedican al contrabando de alcohol a Estados Unidos, porque por ahí de 1920 al 30 había una prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos y entonces era algo muy redituable. Un general le empezó ahora a facilitar estas operaciones y los surtía a los pobladores de El Charco, Río Rico y las ciudades de Matamoros y Reynosa. Pero en un momento una familia de antiguos empleados de los del Fierro quisieron control del negocio. Eso pasa mucho hasta el día de hoy entre los cárteles. Las familias se pelean y se rebelan unas contra otras. Pues así le pasó a los del Fierro. Tenían un buen negocio de contrabando de alcohol y esta familia se levantó en su contra. Como este era territorio pues de los del Fierro, eh,
Ellos, la familia enemiga, hizo un trato con el general Garza, que era el que les facilitaba ese contacto. Y ahí los del Fierro empezaron a tener dificultades por ese asunto con sus antiguos aliados y entonces empezaron a exterminarlos silenciosamente a sus antiguos patrones. Bueno, la mayoría fueron así, algunos morían de causas naturales. Ahí empieza la leyenda. Esto que le dije de don Eduardo, don Manuel del Fierro fue antes. El corrido empieza a narrar sucesos de 1930 para acá. Dice la letra del corrido que en 1930 en ese rancho La Piedra le dieron muerte al primero, Rolando, así se llama. Y pues tal como lo dice el corrido, Rolando Fierro López murió el 23 de agosto del 30, asesinado en Matamoros, Tamaulipas. Este difunto Rolando había nacido en 1894, así que tenía 36 años cuando murió en el rancho La Piedra, sección 21 de Matamoros, y él era hijo de don Eduardo del Fierro y doña Manuela López, que eran los originales del Fierro. En 1925 él se había casado con doña Irene Espinosa y ya llevaba tiempo con el que vivía y había tenido una hija llamada Raquel, otra Belén, otra Hortensia y Belia del Fierro, puras mujeres, y lo mataron en 1930. Ese fue el primero del Fierro que murió. En el 34 asesinaron a Blanca del Fierro, también lo dice el corrido, mujer nacida en 1890 y hermana de Rolando del Fierro, Eduardo Manuel y Daniel del Fierro López, hijos de don Eduardo el primero. Eso fue en 1934. Héctor del Fierro fue ultimado el 29 de octubre de 1948, como a eso de las 7 de la noche en Vallehermoso, Tamaulipas, y tenía 26 años. Hijo de Manuel Fierro López y María Suigletari Cavazos. Este ya es de los hermanos del Fierro más conocidos. Ya fue en el 48. 2 años después de él, el 23 de agosto de 1950, en la colonia 18 de marzo, hoy Valle Hermoso, muere Eleazar del Fierro, del que ya hice yo una reseña. Es un corrido que le compusieron los cadetes de Linares. Eleazar tenía 25 años y pues también era hijo de Eduardo del Fierro y de Emilia Suigletari. La policía vino de Matamoros para poderlo finiquitar y desarmar. Más bien para desarmarlo, pero él sentía que lo venían a matar y dijo yo no me voy a entregar. Y Juan Osuna, que ya dijimos que su nombre real era Juan Cantú, lo acribilló con una ametralladora. Bueno, vean nomás. Luego, el 23 de enero del 52, la sangre volvió a correr y a teñir a la familia porque Baldomero del Fierro fue asesinado en Reynosa. Él era hermano de ellos, pues. Y este había nacido el 11 de junio de 1918, así que tenía 34 años. También era hijo de Manuel del Fierro y doña María Suigletari Cavazos. El 16 de diciembre de 1954 muere en Vallehermoso su prima Emma del Fierro Suigletari. Ella murió de una hemorragia interna, pero a consecuencia de unas lesiones. O sea, ahí se iban acabando. Estaba casada con Julián Chapa Escandón y tenía apenas 32 años de edad. Bueno, pues ahí va otro del Fierro. Uno de los personajes más famosos de esta dinastía es Daniel del Fierro González, quien nació en 1944 en el Rancho del Salto, que es el mismo Rancho de la Piedra, municipio de Matamoros, ahora Valle Hermoso, como siempre aclaro. Era hijo de Daniel del Fierro. Daniel del Fierro era su papá también y era hijo de Eduardo del Fierro original. Tuvo varios hermanos, de los más conocidos, Luis, Reinaldo, Pedro, Ricardo y Procopio del Fierro. Él murió el 29 de junio de 1969, como eso de las 11 de la mañana. Ese día le hicieron una emboscada, hicieron parecer que eran una policía aduanal, y él se cayó de la camioneta, venía atrás, y ahí venía Ricardo, y también venía su sobrino Herón. Herón quedó herido, también hirieron a Ricardo, le dieron 9 balas, pero no, ninguna le pegó así fuerte en un lugar
vital y pues él logró sobrevivir. Solamente murió esa vez Daniel del Fierro. Fue sepultado ahí mismo en el rancho de La Piedra o El Salto. Después de eso, su hermano Procopio del Fierro, quien al parecer es Bernardo, en el corrido se habla como Bernardo, murió de manera trágica. Él nació en 1929, ahí mismo en La Piedra. Eh, Murió asesinado el 1 de octubre del 55, así que tenía él 36 años, en la cantina Boulevard. Según una película que protagonizó Mario y Fernando Almada, que también salía Ramón Ayala, Procopio se encontraba en un baile con su esposa cuando le dicen que un bar cercano lo esperaba un individuo con el que había tenido diferencias y que quería hacer las paces con él. Según cuenta la película, esta familia tamaulipeca, a Herón del Fierro vio ahí a uno de los que asesinó a su tío Daniel y pues lo buscó para acabar con él antes de que el joven tomara venganza, por lo que el 28 de diciembre del 69, cuando mataron a Daniel, y a este joven de 19 años murió acribillado en Valle Hermoso. Entonces ahí murió Herón y también murió, eh, en el 55 muere Procopio, que en el corrido se le llama Bernardo, y bueno, después en el 69 muere también Herón, el mismo año que había muerto su hermano, su tío Daniel. Pues ahí está entonces lo que pasó. La misma suerte sufrió otro hermano de Daniel y Procopio de nombre Reinaldo del Fierro González, quien el 22 de junio del 71 muere asesinado sobre la carretera a Ciudad Victoria a la altura del rancho Caballo Blanco. Tenía 33 años de edad. Ahí van más. Gilberto. A Gilberto le tumbaron el brazo, como dice el corrido, en Ciudad de Reynosa, pero no lo remataron, pero murió por consecuencia de pues que perdió el brazo, tal vez perdió mucha sangre. Murió en Galveston, Texas, el 13 de febrero del 69. Él había nacido en el 22, él sí pues ya tenía sus 40. O sea, tampoco era viejo, tendría unos 47, 48 años. Y pero pues a los otros estaban muriendo de 25, Herón murió de 19, otros de 30 y tantos, pues ya 40 era algo muy, muy difícil. Y pues estos son los 11 hermanos del Fierro. No todos eran hermanos, pues había primos, sobrinos, pero todos eran de la familia del Fierro. Y entonces muchos de ellos tienen su propio corrido, pero está este corrido de las 11 tumbas. Y ahí en el corrido de los pistoleros famosos se habla de los hermanos del Fierro. Entonces está la descendencia, la dinastía de los hermanos del Fierro. Llegaron como personas trabajadoras y no queremos decir que ellos fueron malos, porque cuando hay una revolución la cosa se pone fea y ellos hallaron en traficar o pasarle armas a Venustiano Carranza pues la forma de subsistir, aparte que en cierta forma estaban ayudando. Carranza estaba en esto de la revolución. Se acaba la guerra y ya se quedan sin qué hacer. Y pues después de una guerra hay problemas, entonces ahora siguen con el alcohol, son traicionados y de ahí se viene una seguidilla de muertes, de problemas, y hasta terminar, pero no terminó con todos porque Ricardo del Fierro pues logró sobrevivir a todo este tipo de matanzas. Qué bueno que ya no hay ese tipo de problemas, de balaceras, de todo eso. Es cierto que eran valientes y está bien bonitos los corridos, pero qué necesidad de matar a tantos, ¿verdad? Por ejemplo, Herón vio al que mató, pensé si vio al que mató a su tío y le quiso madrugar, pero lo madrugaron a él y murió bien joven, 19 años. Entonces, pues qué triste, triste final para la familia. Pues es mejor mantenerse, buscar algo más tranquilo en el campo, pero cosas legales, y disfrutar de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, de todo. Y pues sí, eventualmente hay una muerte, pero pues de una enfermedad, ¿verdad? Nada de una muerte prematura. De cualquier forma, esta familia, queriéndolo o no, se han hecho muchas películas de la dinastía de la muerte, de los hermanos del Fierro, de las 11 tumbas, se han hecho corridos para cada uno de ellos y el corrido de todos. Y nos han dado mucho para disfrutar cuando andamos alegres en algún baile o tristes tomando, pero pues ahí sale la canción de alguna de las de los hermanos del Fierro y la disfrutamos. Pues este fue la historia y el corrido de las 11
tumbas.